Bueno, vamos a adentrarnos en nuestra reflexión de hoy, donde seguimos hablando, tratando, estudiando el tema que tiene que ver con, Señor, enséñanos a avanzar en la oración. Y ya hemos compartido varios puntos supremamente vitales, trascendentales en nuestra vida de orar. Yo he aprendido un poquito respecto a la oración en la vida cristiana, que dada la importancia que tiene la oración, dada la efectividad que puede traer a una vida, a un hijo de Dios, el desarrollar una vida de oración, dado que a través de una vida de oración realmente nosotros salimos de la esfera natural y empezamos, no porque nos vayamos volando, ni porque fumemos nada, ni porque nos manden en un cohete, sino porque estando aquí en este suelo, a través de la oración, nosotros realmente entramos en el campo de lo espiritual, de lo sobrenatural. Una de las maneras más directas de uno entrar en ese campo de lo sobrenatural, de salir de estar solamente en esto de los medios naturales. Lo natural se caracteriza porque va a depender de su capacidad, de su fuerza, de sus influencias, su capacidad de alcance en las diferentes maneras. Y todos sabemos que nosotros somos limitados. Todos sabemos que tenemos una capacidad, por mucho que podamos influenciar, tenemos un límite. Pero cuando nosotros caminamos en lo que es sobrenatural, los límites se acaban. Porque lo que es imposible para los hombres, ¿qué pasa? Es posible para Dios. Y la vida de oración tiene que ver con ese depender no de mí, sino de Dios. Y cuando ya dependemos de Dios y de acuerdo a sus planes y propósitos, entonces nosotros estamos rompiendo el límite de lo natural para poder realmente, o para vivir en lo que es la esfera de lo sobrenatural, de lo espiritual. Hubo un escritor cristiano, un pastor muy conocido por muchos, llamado John Paul Cho, bueno, el apellido Cho, la más fácil, el coreano del sur, no es chinito y no es de Corea. El hermano Cho, el hermano Alocelo, el hermano Cho. El hermano escribió un libro que yo creo que ustedes lo han escuchado mencionar alguna vez en su vida, que llama La Cuarta Dimensión. ¿Lo han escuchado? La Cuarta Dimensión, hablando de la vida de oración. En ese libro, el solo título ya lo lleva uno a pensar. Uno realmente vive en tres dimensiones, ¿no? Nosotros en el mundo material, en este mundo natural, vivimos en tres dimensiones, que son lo alto, lo ancho y lo profundo, ¿sí? Entonces, si usted coge una caja, usted puede observar una caja, y una caja le da esas tres dimensiones. Una caja tiene ancho, ¿sí? Tiene también un largo y tiene una profundidad. Y eso es como la vida del universo, la vida natural que uno vive aquí. Pero cuando uno está conectado con Dios, en ese vínculo con Dios, trasciende eso, trasciende el límite de lo natural y pasa a esa cuarta dimensión, que es, podemos decirlo, la dimensión propiamente del obrar o de movernos en lo sobrenatural de Dios. Entonces, realmente un cristiano que no desarrolla una vida de oración se queda viviendo un cristianismo en el campo de lo natural nomás. Pero cuando uno aprende a desarrollar una vida de oración, aprende a caminar en lo sobrenatural. Y la clave es, pues, entender todos estos contextos de cómo hacer que la vida de oración sea, pues, efectiva, que sea una vida que lo edifica a uno realmente y que, pues, trae resultados. Entonces, de allí que hemos hablado de avanzar, y hemos dicho ya algunas cositas muy claves. Por ejemplo, no voy a retomar contextos ni nada, sino a nombre nomás de
de recorderis, y es usted usted como hijo de Dios, en el vínculo que usted entra con Él. A ver, me devuelvo. El Espíritu lo orienta a usted por medio del redargüir de pecado, de justicia y de juicio, a reconocer su necesidad del Salvador. Y el Salvador pues es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces el Espíritu lo va llevando a que usted vaya a Cristo para que tenga el perdón, la justificación y todo esto. A través de Cristo es que establecemos una relación con el Padre Celestial. Antes de esa relación directamente lo que tenemos es por Cristo la justificación, la redención, somos rescatados, ¿sí?, del poder de las tinieblas, que de eso hablábamos, de la resurrección, el poder de la resurrección que nos resucita. Y entonces somos presentados ante el Padre y somos justificados por el Padre gracias a la justicia de nuestro Señor Jesús. Y cuando somos justificados, luego venimos a ser adoptados hijos de Dios. Y ser adoptados hijos de Dios, antes que cualquier cosa, es la maravilla de poder establecer un vínculo entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, que ahí es donde se da el nuevo nacimiento y venimos a ser hijos de Dios. Desde esa perspectiva, cuando nosotros vemos todo eso y lo tenemos claro, también viene claro a nuestro corazón que como hijos Dios nos ha dado una herencia, y que la herencia toca con todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó y lo rodeó de todo lo necesario. ¿Sí? Dios puso de su gloria en la creación, porque era la bendición de Dios para el ser humano creado. El ser humano, a causa del pecado, pierde todo esto. ¿Qué hace Jesucristo? Gracias a Jesucristo nosotros ahora tenemos herencia en Cristo. Sí, tenemos herencia de Dios, y por eso dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Y a partir de ahí es que nosotros tenemos la seguridad, la confianza que del Padre Celestial recibimos la suplencia para toda necesidad. Ahora, el punto es que cuando ya uno entiende todo eso, la posición, eso es muy clave a la hora de orar, porque una persona que no tiene claro ya resuelto su problema con Dios, va a tener una cantidad de prejuicios que no le van a permitir orar con tranquilidad, o ni siquiera va a alcanzar a desarrollar una vida de oración. Por ejemplo, dice el texto que el que teme no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, y el que teme no ha conocido entonces a Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no entiende lo que ha hecho ya Cristo, de justificarlo perfectamente, o el Padre justificarlo perfectamente a esa persona por medio de la justicia de Jesús, que ya ha perdonado todos sus pecados, que ya esa persona, como dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces una persona que no tiene que tener miedo, no tiene que tener miedo, que Dios lo anda esperando, que no espere que aparezca y ya que le voy a dar es un garrotazo, porque eso es como cuando pasaba con los papás. A mí me pasó con mi papá. Si mi papá estaba en la casa y uno había llegado tarde, se echaba a perder, callejeando por ahí, pues cuando estábamos muchachos, y uno esperaba a ver si papá se había acostado para poder entrar, porque eso era fijo, que uno entraba por ahí y tenga un palazo, porque era un palazo o un hebillazo lo que le daba a uno. Con Dios no es así, con Dios no tenemos esos miedos, no deben estar. Puede que los tenga, pero no debería de tenerlos, porque usted y yo estamos perfectamente restaurados en una relación con Dios a través de Jesús. Entonces, todo esto influye en la oración. Mi posición frente a Él, mi posición y mi condición también con respecto al reino de Dios. Soy parte del reino, el reino está en mí a través de la presencia de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo. También está el reino de los cielos. El hecho de que tenemos en Dios la herencia que se requiere para la vida, como lo decíamos en la enseñanza, para lo que tiene que ver con la vida natural y lo que tiene que ver con la vida espiritual. Todo lo tenemos allí, ya nos ha sido provisto, nos dice la Escritura en Primera de Pedro. Entonces, hay otros aspectos que debemos avanzar para poder que realmente nuestra vida de oración tenga resultados, y como decía ahora, nos lleve a pasar de estar solamente en este campo de lo natural a poder realmente estar en el campo de lo
sobrenatural de lo que es la gloria celestial. Yo le voy a pedir a mi hermano que me ayude con un cuadrito que he tratado de representar algo. Allí dice lugares celestiales, para hacer una representación como que esto amarillo nos representa pues como esos lugares celestiales, ¿no? Y en los lugares celestiales, que decíamos que según la Biblia y según la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, es el tercer cielo, ¿no? Que no es el cielo de las aves ni de las nubes, que no es el cielo de los astros, sino que es mucho más allá, en lugares celestiales donde el Padre y el Hijo pues se ha establecido su trono como reyes que son y su trono de autoridad, ¿cierto? Porque la palabra nos enseña que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que en los lugares celestiales está el trono del Padre y del Hijo. Aquí en esta parte vamos a hablar de lo que según la Biblia nos habla. No se ve, yo sabía que nos iba a ver, pero ahí dice los aires, dice aquí, y luego dice principado de Satanás, ¿sí? Los aires. Esta, digamos, es como la esfera o el campo de acción que Dios le entregó al ser humano, pero que el ser humano cometió alta traición y se lo entregó a Satanás, que es uno de los grandes pecados que cometió el ser humano, alta traición. Y lo que Dios le dio para que lo administrara, se apoderó y se lo entregó al diablo. Y de esto viene esa esfera de acción. Luego viene esta otra esferita, hasta así le dice muy claro, muy parecida a la otra. Aquí hay otra esfera, y esa esfera ya nos va a hablar, digamos, de el mundo natural o este planeta donde estamos nosotros propiamente dicho, donde nos movemos. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve allá? ¿Por el celular se está viendo? Bueno, de pronto el celular se ve más clarito que aquí. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia es usted. Siempre pensemos que no es un edificio. Entonces, según lo que la palabra de Dios nos dice, la iglesia... Uy, ¿qué pasó ahí, hermano? ¿Por qué puso tan rápido? Entonces tenemos ahí la iglesia. La iglesia, pongo doble flecha porque estamos aquí. La iglesia aparece como este puntico amarillo, que a la vez equivale como el reino de los cielos. Bueno, puede ser ya más grande, que se ha ido extendiendo y sigue creciendo y creciendo. Siempre pienso en lo que dijo Jesús, que el reino de los cielos era semejante a una semilla de mostaza, que siendo una de las más pequeñas se sembraba y luego vino un árbol y crecía y hasta las aves hacían nidos en ella. Entonces el reino de los cielos fue así plantado por Jesús como una semilla muy pequeña, pero ha ido y sigue creciendo y extendiéndose, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, en este caso, tenemos la iglesia, y esa iglesia, ya no entendí, bueno, representada en Cristo ante el Padre Celestial, que eso es algo que en nuestro entender espiritual es supremamente clave. Yo soy un ser humano, tengo una parte física, pero somos seres espirituales, y eso lo tenemos muy claro, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces somos seres espirituales también, y nosotros, al estar unidos a Cristo, venimos a ser constituidos como la iglesia. La iglesia está representada por Cristo ante el Padre Celestial, y al estar representada, que es la unidad que tenemos con Cristo como la cabeza y nosotros la iglesia como el cuerpo, tenemos esa integralidad allí. Entonces, Cristo está a la diestra del Padre, nosotros estamos aquí en la tierra, pero estamos unidos con Cristo a través del Espíritu. Con el Espíritu Santo estamos unidos con Él. Ahora, ¿qué pasa? Él nos representa ante el Padre. Ahí es donde se logra todo lo que es justificación, redención, adopción, y que Él inclusive como sumo sacerdote, como abogado,
permanece intercediendo por nosotros, representándonos a nosotros ante el Padre Celestial. Entonces, aunque usted esté sentadito ahí en ese puesto, aunque usted vaya por la calle caminando, aunque esté en su casa acostado en su cama, no interesa. Usted es un ser humano, pero tiene una parte espiritual que está conectada con Cristo y está conectado mediante el Espíritu Santo, y esto es lo que permite que usted como iglesia esté representado por Cristo ante el Padre. Entonces, usted está aquí, pero está allá. ¿Estamos? Usted está aquí, pero a través de Jesús y representado por Cristo, usted está en lugares celestiales, que por eso ya en el estudio veíamos que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, pues juntamente con Cristo. Ahora, yendo un poquitico más adelante, pasa la otra parte. Estamos conectados con Él y representados allá, pero también nosotros estamos aquí. Y nosotros aquí somos los representantes de Cristo. Entonces Cristo nos representa a nosotros allá y nosotros representamos a Cristo aquí, ¿cierto? Y somos la iglesia tanto para representarlos, a representar a Cristo como discípulos de Jesús, pero también como la iglesia que todavía está aquí en la tierra y no ha partido para ir con el Señor a la gloria celestial. Ahora, yendo más allá, marco esta línea como para trazar un punto, pensando en esos lugares celestiales a diferencia de este mundo natural, y aquí es donde viene a suceder el tema de la oración. Usted puede estar metido en un cuarto oscuro, puede estar bajo llave, no interesa dónde esté. Alguien decía una vez que los evangélicos son los únicos locos que le hablan con nadie. Nosotros sabemos que podemos estar metidos en un sótano, el más profundo de todos, o allá podemos, así estemos metidos en un submarino, allá estamos conectados con Dios. Entonces, ¿dónde es que la oración, cuando hablamos de orar, la oración siempre está dirigida hacia Dios? Todo lo que tenga que ver con el tema de orar. Hay diferentes formas de oración. ¿Cuáles son algunas, por ejemplo? Entonces uno ora intercediendo. ¿Qué otra forma de oración hay? No, pues esa es, digamos, previo. Usted cierra la puerta para orar, no cuando cierra la puerta hasta ahora. Bueno, no diga, en el nombre de Jesús cierro la puerta, bueno, de pronto, ¿no? Pero entonces, ¿qué otra forma de oración? ¿Cómo? No entendí. A peticiones. Entonces tiene intercesión por otros y peticiones propias. Sí, porque si va a interceder por otro va a pedir, pero va a pedir es por otro. Entonces intercede, pero también por uno mismo. ¿Qué otra forma de oraciones hay? Entonces vienen las oraciones también como la adoración. Adorar es orar. Si tú estás en un momento dado con un canto en tu corazón, una expresión, que en un momento dado puede ser algo que Dios le dio a otra persona, pero esa adoración la tomas y estás delante del Señor adorándole con todo tu corazón, estás allí agradeciéndole, esa es una forma de orar, porque la oración es un diálogo con el Señor, es comunicación con Dios. Uno se comunica con Dios a través de la oración. Sí, pues estamos unidos en el Espíritu, pero la oración es la manera que nos dio para conversar con Él. Entonces, la oración siempre va a ser entre Dios y yo, entre Dios y usted. Llámese como se llame, usted está adorando, usted realmente meditaba en esto, ¿no? Uno está adorando al Señor, exaltando al Señor. Aunque esté uno aquí, uno está unido con los ángeles adorando al Señor. Está unido con los ángeles exaltando al Padre, al Hijo, al mismo Espíritu Santo. Entonces, esto lo hace uno, aunque uno esté aquí, porque estamos representados en Cristo, esto está sucediendo delante del mismo trono de Dios en los lugares celestiales. Porque usted lo hace para Dios y Dios lo recibe. Y Dios lo recibe aunque usted esté aquí, aunque esté hablando metido debajo de esta terraza, debajo de estos dos pisos que siguen de aquí para arriba. Dios le está recibiendo su alabanza, su adoración cuando nace de un corazón sinceramente agradecido con Dios. Así no alabe con cantos. Usted quiere dar gracias y si un día se pone a darle gracias por todo lo bueno, como dicen por ahí,
lo bonito, lo bueno, lo malo, lo feo. Por todo le da gracias. Cuando le da gracias, hoy no estuvo el día como tan bien, pero gracias, Señor, porque tú estabas conmigo y uno le da gracias por todo. Eso ¿desde dónde lo hace uno? Desde aquí. Pero en el sentido espiritual es algo que usted está haciendo delante de Dios en los lugares celestiales. Ahora, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque luego viene la otra parte. Marco otra línea, que es esta línea ya, pues la una es azul y la otra es negra. Pues uno usa el negro siempre para representar estas cosas. Pero lo que tiene que ver con la autoridad espiritual es algo que se hace de ahí para abajo, porque usted no le va a ordenar nada a Dios. Usted no va a reprender a Dios. Entonces, ahora decimos, hay gente que dice oración de guerra espiritual. Yo me quedo meditando en el concepto y digo, bueno, yo con el diablo no tengo nada que hablar. Yo no me voy a sentar a conversar con el diablo, ¿o sí? No. Entonces aquí más es como de comunicarme, sí, pero para ordenar. Lo que se ejerce es la autoridad espiritual. Pero la autoridad espiritual, como tenemos dos áreas aquí, que es lo que es el principado de las tinieblas, que envuelve toda esta esfera donde también está el mundo natural, que es donde nosotros vivimos. La autoridad espiritual se ejerce en dos direcciones. La primera dirección de la autoridad espiritual es hacia el mundo natural. Cuando en este comunicarnos con Dios, cuando en este orarle a Él, a través, bueno, aquí no coloqué, que me pareció muy clave, no coloqué es lo que venimos diciendo aquí hace varios días, la trascendencia que tiene para una correcta oración la relación con el Espíritu Santo. Lo vital que es, ¿sí? Lo vital que es. Yo les voy a mandar el estudio para darles un poco más de herramienta para que repasen algunos textos y los tengamos muy en cuenta. Se los voy a enviar esta noche, se los hago llegar para que entendamos, en esta relación, sea la comunión que tengamos, es vital la obra del Espíritu de Dios. Lo hemos venido diciendo. Uno sin esa, yo lo digo, este pastoreo del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos ciegos, sordos y mudos. Nosotros en nuestra capacidad natural no manejamos lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Esto se da dentro de una relación estrecha y cercana con el Espíritu de Dios, no hay otra manera. Porque usted dice, no, yo me pongo a leer la Biblia, ponga a leer la Biblia sin la guía del Espíritu Santo a ver qué va a entender o qué va a aprender. No, que yo ya sé esto, entonces vamos a aplicarlo, vaya a aplicarlo a ver si tiene la sabiduría de Dios para aplicarlo sin necesidad del Espíritu Santo. No se puede. Todo tiene que ser bajo el pastoreo, dirección, enseñanza, todo del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros de la manito del Espíritu de Dios, de la manito con Él, hablando con Él, preguntándole, consultándole, pidiéndole que nos enseñe, pidiéndole que nos oriente, pidiéndole, dame esa sabiduría, en ese capacitar que hace el Espíritu, ¿sí? Porque si a usted le dieron el ayudante para que sea el que lo orienta, pues pídale que lo oriente, hable con él, pregúntele todo lo que tenga que hacer, cualquier cosa, porque Él está es para eso. La única manera de entender los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, los misterios espirituales, solo por el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, esto lo hacemos así, en esa relación. Ahora, entonces lo que estaba diciendo es, lo primero es la oración, y usted ora es para con Dios. Cuando Dios le habla, cuando Dios trae una promesa, cuando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice, que el Padre nos está comunicando un texto clave, una palabra clave, algo por lo cual Dios le está dando a usted la respuesta, que se la puede dar de diferentes maneras. Como yo digo, Dios se busca la forma de hacerse entender de usted, si usted está dispuesto a escuchar lo que Él quiere decirle. Si usted pregunta con el deseo verdadero de escuchar la respuesta, Dios se la inventa, porque es el mejor pedagogo que hay para hacerse entender, no importa lo tapado que sea uno, por el Espíritu Santo le hace entender. Cuando yo recién comencé la vida cristiana, hubo un texto que me encontré, que en este momento no lo tengo así como tan claro, pero yo me acuerdo que decía que por torpe que sea el hombre, Dios no lo dejará desviar del camino. Yo dije, Señor, yo creo esa palabra, no importa lo torpe y lo bruto que yo sea,
pero tú no me vas a dejar desviar del camino. Yo me aferré a esa palabra. ¿Por qué? Porque lo espiritual yo no lo, pues ningún ser humano en su propia capacidad lo entiende. Ahora, si uno ha estado metido en cosas de las tinieblas, de religiosidad, religiones bien paganas, ahora sí que es cierto, para entender lo espiritual divino, la mente hasta se bloquea. Las personas que han estado involucradas en sectas falsas y sobre todo temas que tienen que ver con asuntos directamente de brujería y hechicería, sí que les cuesta tener apertura mental para recibir la revelación. Tiene que meterse en un proceso duro para eso. Pero bien, cuando ya uno sale de aquí, podríamos decirle, cuando uno, bueno, porque aquí nunca salimos, pero digamos que como uno voltea, yo más bien pienso en voltear la cara, no, aquí estoy en esa comunicación con Dios, pero cuando volteo para acá, aquí estoy mirando para abajo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Mi mente, yo personalmente lo veo así, lo tengo como en esa percepción. Puede que esté como esté, pero estoy orando, estoy es así para con Dios. Pero cuando ya llega la hora de autoridad, miro para abajo, de acuerdo a lo que Dios me ha dicho aquí, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me ha comunicado. Cuando ya miro para acá, entonces lo primero es la parte de la autoridad espiritual hacia lo natural. Por ejemplo, con el tema de Jesús. Jesús se la pasaba metido aquí, ¿no? Todo el tiempo. Y cuando ya miraba para ese mundo natural, entonces le decía al mar que se calmara y el mar respondía: ¿dónde están los oídos del agua? Para decir que fuera, no, pues claro que cómo no le iba a oír. Cuando Jesucristo le hablaba a la naturaleza le obedecía o no le obedecía. Entonces estaba ejerciendo la autoridad que tiene como representante de Cristo, como iglesia que es, como esa persona que está unida y representada con Cristo y que tiene una autoridad y tiene una provisión. Ahora entonces implementa la autoridad para ordenar que se cumpla en el mundo natural. Entonces no todo tiene que ser confrontación espiritual. Hay que ordenar, hablarle a una situación, a un cuerpo, hablarle a un agua, hablarle a una lluvia, hablarle a una nube, hablarle a lo que sea, de acuerdo a esa autoridad y de acuerdo a esos planes del Señor. Entonces se implementa la autoridad. Pero sucede la otra parte, y es que en este mundo Satanás sigue siendo príncipe. Alguien enseñaba que ya el diablo está destruido y que ya no tiene nada que hacer y que no funciona. Eso no es cierto, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el diablo está vivo y activo y todavía sigue siendo el príncipe de este mundo. Y el diablo tiene, pues Jesucristo mismo lo dijo, no digamos funciones, sino que ejerce una contraposición a Dios, y pues como no puede contra Dios, ¿con quiénes se mete? Es como cuando no pueden con el papá, entonces van y se meten con los hijos, ¿no? Y eso es lo que tiende a hacer el diablo. El diablo no puede con Dios, pero ¿a quiénes sí quiere estorbarle la vida? ¿A quiénes sí quiere incomodarles todo? Pues a nosotros. Entonces, aunque venimos con una autoridad de Dios, con una respuesta de Dios, venimos a ejercer autoridad, este mundo natural, para que lo que Dios quiere se cumpla. ¿Qué pasa con el mundo espiritual contrario? ¿Qué pasa con este príncipe de las tinieblas? Pues se va a atravesar para robar, para matar, para destruir, y no solamente hablando en tema de matar y destruir asuntos de vida física, sino el tema de cómo destruye un proyecto, cómo mete las manos para bloquear algo, para que algo no se dé, ¿sí? Para dañarlo. Algo que comenzó bien y la persona de pronto se relajó y ya no sigue en esa comunión con Dios, no sigue en esa búsqueda de Dios, entonces se relajó y siguió llevando todo en la carne, lo coge el diablo, venga y le da vuelta seca después. Entonces, ¿qué necesitamos? Por un lado, entender que lo que hay que hacer es ejercer la autoridad espiritual para con el mundo natural, pero por el otro lado, cuando nosotros estamos ya percatándonos, notando que es que el enemigo está atravesado, que es que por ninguna parte quiere soltar, entonces ahí tenemos que tomar la autoridad contra las huestes de maldad y ejercer
lo que el Señor nos ha dado. El poder en el nombre de Jesús. Entonces ya sabemos, nosotros tenemos dos armas fundamentales. Dos armas, ¿cómo lo podríamos llamar? Dos ojivas nucleares. Ahorita que estamos en tiempos de guerra. Dos ojivas nucleares. ¿Cuáles serán? Para que explote el mundo espiritual maligno. ¿Cuáles serán esas dos ojivas espirituales que usted, póngale cuidado, las dos ojivas naturales espirituales que usted, como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios y representado en los lugares celestiales, tiene para ejercer en este mundo natural y en este mundo espiritual maligno? Dos ojivas espirituales. ¿Cuáles son? La autoridad es el respaldo de Dios, pero ¿cuáles serán las dos armas propiamente dichas? Usted tiene autoridad, pero necesita armas, ¿cierto? Entonces la oración es uno, y la otra, el Espíritu Santo es el estratega que lo guía. El Espíritu Santo es el estratega que lo guía a uno, él es el que sabe. No son sencillas. Dije, la palabra de Dios es lo principal. Bajo la guía del Espíritu de Dios, pero la palabra de Dios es un arma, porque ustedes saben que la armadura que Dios describe en el libro de los Efesios habla de factores del carácter que son los con los que uno está cubierto, que no son cosas que uno se pone, sino que son aspectos del carácter del Hijo de Dios con el cual está protegido. Pero hay una sola arma, y es la espada, no hay más armas ahí, así literal, ¿cierto? Y la espada es ofensiva, la espada es arma para contraatacar y para destruir. Y ahí mismo dice que es la palabra de Dios, la describe como la palabra de Dios. Lo demás es protección. Sin embargo, cuando termina el relato de la armadura de Dios, luego dice la otra ojiva nuclear que está ahí, y es orando en todo tiempo y en todo lugar. Y orando, Pablo dice, y orando por mí para que el ministerio, para que él pueda predicar la palabra con denuedo. Entonces, ahí tenemos nosotros, ya cuando venimos para acá, implementamos la autoridad, pero cuando se trata con el tema del enemigo, hay que pararse firme, y es contra las obras del mismísimo diablo. Que el diablo no puede tocar, que el diablo no puede afectarme a mí, que yo soy un hijo de Dios. Usted está en este mundo. Cuando Jesucristo dijo, no teman al que puede destruir, ¿qué? El cuerpo. ¿Y quién puede llegar a destruir un cuerpo? El diablo. Hasta lo veíamos el domingo en el texto, ¿no? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Satanás puede destruir una vida, que le da papaya, que lo deja avanzar, la puede destruir. Pero lo que Satanás no puede hacer es destruir el alma de esa vida en el infierno. Entonces Jesús dijo, no teman al que puede destruir el cuerpo y no puede destruir el alma. Porque es que el que ya da la definitiva para el alma es Dios mismo, ¿sí? Como tal. Entonces el que destruye el cuerpo y que puede tocar, y mientras usted esté aquí en este mundo, va a pasar. Una de las cosas que acontece todo el tiempo, cómo Satanás está estructurado y organizado para estorbarle el camino a usted, para estorbarle su avanzar, para retenerle lo que es suyo, para quitárselo, para arrebatárselo. Bueno, el enemigo tiene sus estrategias. Entonces, lo que uno puede entender es que desde la parte, mientras que estemos, así como nos pasa que si salimos allá ahora nos mojamos, porque somos seres humanos todavía, muchas cosas de este contexto donde estamos, el enemigo las manipula para ponerlas en contra suya. Hay dos testimonios muy interesantes de dos personas en diferentes contextos. La una era un pastor, y conversando con él nos compartía a modo de testimonio. Él decía, hasta que yo no entendí cómo el enemigo puede entrometerse
en la vida de uno, en cualquier momento, para afectar los vínculos, las relaciones, decía él, no pudo vencer unos problemas graves que tenía, especialmente en el hogar con los hijos y con la esposa. Y él dice, y una vez Dios me permitió ver cómo por la ventana entraba una sombra a la casa, y no fue sino que entrara, y cómo se revolcó todo dentro de la casa. Es decir, espíritus inmundos en los ambientes, que por A o B razón se le da papaya, se le abre la puerta, se le permite, o el ladrón, usted sabe que el ladrón no pide permiso, ¿no? Usted sabe que el ladrón no le dice a usted, me hace el favor y me da su reloj, sino que él va a llegar a la violenta, con la doble, como dicen, ¿no? Él va a llegar con la doble. Entonces va a llegar a perturbar. Pero él dice que desde ese día que pudo ver eso, entendió que, porque él decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se crea este ambiente? ¿Por qué esos choques tan brutales? Y cuando Dios le permitió ver eso, y él entendió que no era solamente ahora yo vengo y me someto a Dios, sí, el enemigo he resistido cuando se trata de mi vida, que esté caminando en desobediencia alguna cosa, me toca someterme, pero cuando él viene es a meterse a la brava, a violentar, lo puede hacer en este mundo material y puede afectar la vida de una persona y afectar el ambiente. Otra persona decía, voy para una casa de 3 pisos, voy para la sala cuando yo veo literalmente que una sombra pasó y cogió, pero atravesó como la losa para el 3er piso. Dice, no fue sino que viera que pasó, cuando al rato se armó la zambapalo en ese 3er piso que ya estaban era matando. Yo decía, pero si todo estaba como tan tranquilo y como tan calmado, de repente cuando ve, los espíritus están moviéndose en los ambientes. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a crear las obras de las tinieblas? Opresión también. La opresión. El estupor es una obra que el enemigo coloca. El estupor es como un aturdimiento mental que no permite que las cosas de Dios se perciban, se asimilen. Entonces, está lloviendo durísimo, Padre de la gloria. Cuando termine, oro para que, antes no. Oramos. Entonces cuando estamos hablando de nuestra posición, de nuestra herencia, de lo que es nosotros estar ante el Padre en adoración, en alabanza, pero también en peticiones, en súplicas, por ahí también se dice que ya no hay ni que pedir, pues, que hay uno de los textos muy claves que sí nos enseña, cuando dice el Señor, por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ay, esta cosa. Para no estar afanosos, ¿qué debemos hacer? No, dice la Biblia que sean conocidas vuestras peticiones. Filipenses 4, 6 y 7. Lo dice claramente, Filipenses, no está en el Antiguo Testamento ni está en los Evangelios, está en la carta a los Filipenses. Y los filipenses ya eran iglesia, ya es la iglesia, parte de la iglesia del Nuevo Testamento que estaba en Filipos. La iglesia de Filipos, Nuevo Testamento, mucho después de los Evangelios, porque es que dicen que no, que es que eran los Evangelios, que el contexto, que no sé qué. No, el contexto que se tiene aquí es que era iglesia, era Filipos, era ya parte de esa iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice ahí en Filipenses 4, 6 y 7? Por nada estén afanosos. Y mire que no dice que solamente póngase a dar gracias. Hay que dar gracias en todo momento, pero no dice, sino que dice que más bien sean conocidas vuestras peticiones. Entonces Dios nos dice que ahora como iglesia oremos y pidamos, que oremos pidiendo, lo está diciendo, no se llene de afán, no se llene de angustia, más bien órele al Señor y expóngale sus peticiones a Dios, presentando sus peticiones delante de Dios en toda oración
y súplica o ruego. Hágale cuidado, ni siquiera es, bueno, ahí ya usted sabe, ¿no? Todo bien, gracias. No, hay momentos que inclusive hay que detenerse y suplicar con toda oración y súplica. Ahora luego el resultado sí va a ser que si aplicamos el principio, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿hay que orar o no hay que orar? ¿Hay que presentar peticiones o no hay que presentar peticiones? Eso es una parte. Dios nos habla, Dios nos da sus respuestas, Dios de alguna manera nos hace entender qué es lo que Él quiere para que actuemos y nosotros podamos avanzar en confianza en lo que Él nos ha dicho. Porque lo que trae paz al corazón es cuando esa palabra que usted ya la puede saber, pero que Dios se la recuerda y le da claridad. Cuando usted tiene como ese asidero de la palabra, eso le da confianza y eso le tiene que dar paz a su corazón. La voz del Espíritu en uno, cuando uno percibe que Dios le está diciendo, es que voy a hacer tal cosa, y uno lo percibe, listo, el Señor me está hablando, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿eso trae qué? Paz, tranquilidad, Dios está obrando. Pero bueno, eso lo reforzaremos un poquitico la semana entrante. Ahora lo que terminamos es ahí en eso. Después de que usted ora, un hijo de Dios, uno que es cuerpo de Cristo, que está representado por Cristo mismo en lugares celestiales, tiene la puerta abierta a las 24 horas del día, como dicen por ahí 24/7, ¿no? Un texto muy clave, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo. Pero cuando ya tenemos la voz de Dios, mire que ya tenemos de parte de Dios, ahora hay que mirar hacia el otro lado. Y nos toca a nosotros tomar la actitud de abrir la boca y de declarar lo que Dios nos ha dicho de acuerdo a su palabra, lo que Dios nos ha mostrado, declararlo para que esto se ejecute en este mundo natural. Y cuando ya se trata que el enemigo se interpone, que estorba, que viene a quitar, que viene a crear opresión, entonces nos toca levantarnos ya con autoridad contra los poderes del maligno. Y ahí es cuando viene esa confrontación, donde un hijo de Dios tampoco tiene por qué tener miedo. Porque como veíamos el domingo, aunque sigue siendo un querubín caído, pero sus poderes siguen siendo sus poderes que Dios le dio, fue demostrado por la resurrección que él no tiene nada que ver contra Dios, porque Dios lo venció cuando levantó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Entonces, esto es lo que nos muestra como el cuadro de la oración. Efesios 1:20 nos lo dice claramente, y con esto termino. Dios ejerció, hablando del poder en Cristo cuando resucitó de entre los muertos, y lo hizo, hablando de su poder y autoridad, ¿no? Y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en esta edad o en este siglo, como en otra parte, sino también en las venideras. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? La iglesia, soy yo. Entonces, las cosas que sometió bajo los pies están bajo los pies de quién? De la iglesia, de mí. Entonces, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nosotros, cuando uno ve este cuadro, que no se trata solamente de acercarse y de orarle a Dios, sino que también hay que ejercer una autoridad en el mundo natural y una autoridad aún contra el mundo espiritual maligno. Si nosotros no actuamos de acuerdo a lo que la palabra nos está mostrando, pues no vamos a avanzar. No vamos a ver resultados y efectividad en lo que estamos orando. Porque nos quedamos muchas veces haciendo unas oraciones donde tenemos que salir un poquito más allá de acuerdo a lo que Dios nos... Señor, pues si tú quieres, si es tu voluntad, pero esa voluntad casi que están diciendo como si te da la gana o no te da la gana. Y no, Dios ya nos ha manifestado una voluntad. Dios ya nos ha dicho que nos ha dado una herencia.
Dios nos ha dicho que oremos a Él y que le pongamos nuestras peticiones. El Espíritu Santo nos da la seguridad de su palabra, de su promesa, y ya nosotros tenemos que venir al corte para que en el nombre de Jesucristo, pues lo que ha dicho, si es en lo natural, se dé en lo natural, y si es que el enemigo quiere estorbarlo y robarlo, pues levantarnos contra las obras de las tinieblas, y muchas veces hay que hacerlo. Entonces, en los próximos días yo les voy a compartir un poquitico más a fondo una serie de textos aplicados para diferentes temas de la vida propia, y que son aplicados porque son el texto como tal, como una palabra de Dios, una promesa de Dios, pero aplicándolo a la vida propia, haciendo como una especie de paráfrasis, donde lo aterrizamos como para nosotros, adaptándolo a que sea una palabra para cada uno de nosotros. Amén. En diferentes temas, por lo menos creo que vamos a tener por ahí unos 20 temas que mirar de aquí en adelante. Pero esto es muy importante, hermanos, por eso quería hacerles ese cuadrito, mostrar, porque es muy importante que entendamos que nuestra posición en cuanto a recibir lo que Dios ha dispuesto para nosotros no solamente se queda en orarle al Padre. Y podemos volver a leer los evangelios. Leamos los evangelios, escuchémoslos, reflexionémoslos y veamos cómo era que actuaba Jesús, cómo era el accionar de Jesús. Y verá que eso es lo mismo que el Señor quiere que nosotros como hijos de Él estemos viviendo. Amén. ¿Estamos o no estamos? Bueno, al principio éramos por varias necesidades y hermanos, así que en este momento le pido que disponga un momentico su corazón para cerrar este tiempito con como una aplicación de esta reflexión a nuestra vida. La palabra lo ha dicho, y la paz de Dios tendrá el control de vuestras mentes y vuestros pensamientos, ¿no? Nos llenará de paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones. Ahí se refiere a emociones, sus pensamientos y sus emociones, que a veces no se ponen de acuerdo, ¿no? A veces uno en el pensamiento le dice a Dios sí, y con las emociones está asustado. Están chocando emociones y pensamientos. Entonces dice el Señor que Él guarda. Si no están nuestros pensamientos y nuestras emociones guardadas en esa fe en Cristo Jesús, entonces ¿cómo estamos orando?